Bien, pues ahora, como último de los webinars, lo que son las ponencias técnicas, pues voy a presentar a Pedro Serrano Pedro Serrano Huidobro, CEO y consultor senior en ciberseguridad de CIS Management, que nos va a hablar pues, de la ciberseguridad en el contexto de la pandemia y nos va a presentar pues, la iniciativa que tenemos de forma conjunta ANFACO y CIS del CiberSOC ANFACO-CECOPESCA. Entonces, pues las circunstancias que nos imponen la pandemia, pues han forzado a las empresas a tomar medidas muy urgentes, ¿no? En la mayoría de los casos, para garantizar la viabilidad empresarial, ¿no? Mediante pues, una apertura apresurada de la infraestructura que ya tenían o que han tenido que generar ad hoc por el tema de la pandemia, pues para posibilitar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, pues con esa ampliación de la infraestructura de las empresas normalmente apresurada, ¿no? Se ha producido una ampliación de la superficie de ataque que, unida pues, a ese apresuramiento, pues obligado por las circunstancias, o sea, es perfectamente normal, ¿no? Y entendible, pues, y el factor novedad para gran parte de la plantilla, pues ha supuesto un gran incremento en los riesgos de ciberseguridad para las organizaciones. Entonces, pues con esta ponencia vamos a intentar descubrir pues cómo mitigar esos riesgos. Entonces, le doy paso a Pedro. Lo primero, como todos, agradecer, por supuesto, la invitación de ANFACO-CECOPESCA a este evento, ¿de acuerdo? Donde vamos a intentar aportar un poco de claridad y de ideas sobre los temas que nos han sucedido a todas las empresas durante esta pandemia. Lo primero, bueno, comentaros los puntos que vamos a abordar en esta presentación. Primero quería daros un poco de contexto de lo que ha estado pasando. Luego, el punto importante, que es cómo el COVID-19 ha servido de acelerador para todos los temas de transformación digital y el tema del teletrabajo. Luego, lo que es gordiano en toda la presentación, que es el tema del CiberSOC y la propuesta y lo que nos puede aportar a todos los asociados de ANFACO. Y luego el punto final sería, atando con el anterior, ver un poco lo que se espera de las empresas en cuanto a la resiliencia y la unión de lo anterior justo con el plan de continuidad de negocio y el plan de gestión de crisis, que es lo que realmente nos va a permitir decir que nuestras compañías son ciberseguras y son resilientes, ¿vale? Bueno, en esta transparencia simplemente hemos incorporado una serie de ataques, por poner algunos de los ejemplos que estamos todos hartos de escuchar en los telediarios, en los periódicos, leyéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la pandemia, los incrementos que se han producido, como veremos después, los incrementos en ataques han sido exponenciales y terribles, siendo además España el país mundial donde más ataques, donde el aumento ha sido mayor. Estamos muy por encima de la media de otros países, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, los ciberataques se han multiplicado, ¿de acuerdo? El tema de los hospitales han sufrido un montón de ataques, el teletrabajo ha sido objeto, vamos, ha sido una ganga para los ciberdelincuentes. En fin, digamos que durante toda la pandemia no hemos hecho más que recibir noticias y las pobres empresas sufrir ataques. Es un punto muy interesante y muy importante a tener en cuenta, porque si lo unimos a que las empresas están empezando a invertir más en ciberseguridad y cada día son más conscientes, todavía no se está consiguiendo limitar este número de ataques con las medidas de ciberseguridad que se incorporan en las compañías. Y creemos desde CIS que es porque no se está haciendo un plan correcto de implantación de lo que ya existe hoy en día en el mercado, ¿vale? Entonces creo que para limitar este número de ataques tenemos que hablar, como siempre, de concienciación de la empresa y lo importante que es evitarlos y poder anticiparlos, y de verdad creer en ese plan e implantar medidas, implantar hardware, implantar inteligencia, implantar cosas que realmente nos vayan dando esa tranquilidad de que, aunque los ciberdelincuentes nos intenten atacar, finalmente seremos capaces de responder y no pongamos en peligro la continuidad de la empresa. El COVID-19 ha supuesto para muchísimas empresas en España pasar
de una situación en la que la transformación digital iba muy lenta y en muchos casos no se estaba produciendo, a tener que abordarla de forma rápida y, como siempre que hacemos algo rápido, con ausencia de controles y fuera de un plan. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que realmente sí que las empresas han acelerado más en los últimos meses que en los últimos años, han incorporado muchas cosas de social media, han empezado a meter aparatitos de Internet de las cosas, hemos subido a los cloud muchísima más información de la que veníamos subiendo hasta ahora, pero claro, en clouds públicas, sin los controles necesarios. Hemos aumentado la movilidad. Pongo movilidad porque aquí me gustaría hablar no solamente, o sea, hablaría de endpoints, es decir, no solo de PCs o portátiles que trabajan de forma remota, sino también los móviles que están accediendo a todas las bases de datos de las compañías, ¿de acuerdo? Todo el concepto de movilidad, todo el concepto de distancia, pues aquí también ha afectado de una forma tremenda. Y el tema, por supuesto, de Big Data muy asociado al tema de cloud. Lo importante es que al haber acelerado tan rápido por necesidades de mercado, lo que no se ha hecho es colocar a ciberseguridad en el sitio que tiene que estar. Es decir, cross a todo lo que acabamos de ver en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Está muy bien incorporar todo esto, está fenomenal hacer la transformación digital porque nuestros negocios necesitan de ello, pero si no lo hacemos atendiendo a los principios de ciberseguridad, lo que estamos es generándonos un problema mucho mayor que el no tener la transformación digital hecha. Porque realmente lo que dejamos es un montón de huecos y de posibilidades para que los ciberdelincuentes nos ataquen. ¿De acuerdo? Entonces, creo que el primer punto de aceleración, claro, que ha provocado el COVID es la transformación digital. El segundo punto es el teletrabajo. El teletrabajo, hace tiempo, podríamos decir que ya había empresas que ya trabajaban y tenían planes para que sus empleados pudieran teletrabajar y hacer ciertas tareas de forma remota desde sus casas, por ejemplo. Hay otras empresas que no tenían nada planeado, pero en ningún caso se había planteado la necesidad de teletrabajar durante tanto tiempo y poder seguir dando servicio a los clientes de la misma forma que se le venía dando hasta este momento. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que las empresas, por la urgencia, como comentábamos anteriormente, por la urgencia, han abordado implantar teletrabajo y se han encontrado con un montón de problemas, porque había cosas que no estaban probadas, no se había hecho nada en este campo y entonces han venido muchos problemas. ¿Problemas de qué naturaleza? Y hablando de ciberseguridad, pues que realmente las conexiones desde esos terminales remotos no se han hecho con la seguridad que se debían de haber hecho, ¿de acuerdo? Sin darnos cuenta de que estábamos abriendo puertas que antes teníamos cerradas a los ciberdelincuentes. Para los ciberdelincuentes ha sido mucho más fácil quedarse con una password de un usuario que está accediendo desde casa que de los accesos normales que esos empleados hacían dentro de su empresa. Por lo tanto, viéndolo así, los ciberdelincuentes se han puesto las botas, ¿de acuerdo? Luego veréis en otra transparencia que os vamos a presentar un poco más en dato, en cifra, de lo que estamos hablando en este punto. ¿De acuerdo? Al final esto ha impactado en nuestro servicio a clientes porque realmente al no tener esto bien planificado, muchas de las acciones normales no se han podido hacer en el primer momento. Por ejemplo, temas de atención telefónica, temas de, bueno, muchos aspectos que han sufrido las empresas y que los clientes han notado en el servicio que se les estaba prestando. Por lo tanto, yo aquí destacaría dos aspectos. Primero, el de seguridad como el más importante, porque claro, estamos exponiendo de repente al mundo, digamos, a todo lo que son los ciberdelincuentes, un montón de ventanas y de datos que antes ellos no podían ver porque las teníamos muy protegidas dentro de nuestro entorno. ¿De acuerdo? Y por otra parte, ha habido un problema de servicio de cara a los clientes. ¿Vale? Que podemos resumir un poco diciendo que el riesgo en todo esto es que el teletrabajo, ¿vale? Junto con la cantidad de dispositivos y redes que se han conectado en este momento, el montón de horas que hemos pasado todos conectados desde los puestos de trabajo desde casa, ¿de acuerdo? Lo que han hecho es abrir un montón de oportunidades para que los malos entren a nuestras plataformas
y nos hagan daño, ¿de acuerdo? Y el daño ha sido importante y lo vamos a ver ahora un poco después. Aquí, como os decía, he tratado de colocar 4 datitos muy sencillos, pero que nos van a dar una muestra clara de lo que ha sucedido. He seleccionado 3 tipologías de ataque y una un poco más general, pero sobre todo he querido colocar el tema del malware, donde lo que estamos hablando es de ransomware, el tema del phishing por el tema de la suplantación de identidades y el tema de denegación de servicio, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la gráfica o en la tabla, el tema del malware, del ransomware, durante los primeros meses de la pandemia se incrementó un 160% con respecto al año anterior. Este dato en sí mismo es demoledor, porque ya el año pasado habíamos sufrido montones de ataques de esta naturaleza, pero ya un 160 es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, la media de incremento europeo está en torno al 50% de incremento. Nosotros estamos en un 160. Estamos hablando no solo de gente que haya intentado, estamos hablando de gente que ha intentado y ha conseguido. Es decir, que con ese ransomware han conseguido secuestrar los datos, pedir un rescate y las empresas lo han pagado en la mayoría de los casos. Muy a pesar de las recomendaciones que en todo momento organismos como INCIBE, los CISOs, etcétera, etcétera, siempre damos de que no se deben de pagar esos rescates. Ahora bien, yo entiendo que el problema que tiene la empresa cuando ve que no puede manejar la información que necesita para su día a día, entra en pánico y prefiere optar por un pago en bitcoins y seguir hacia adelante con todos los riesgos que eso le contraiga. El no poder recuperar después de los datos y haber perdido dinero, o que el malo siga dentro y pueda volver a hacer daño cuando él quiera, cuando él estime conveniente, que será siempre cuando más dinero pueda ganar. Os voy a dar solo un ejemplo, sin dar el nombre de la empresa, ¿de acuerdo? De un sector muy próximo al que estamos hoy aquí reunidos, y es un caso totalmente real. 4 millones de euros en bitcoins pagó, pese a que estábamos la policía, INCIBE y nosotros con él viendo lo que le había pasado. Al final tenía tal problema de continuidad de su negocio que decidió contratar a una empresa intermediaria para poder pagarlo. Empresa intermediaria que podía haber sido perfectamente parte de esa mafia de ciberdelincuencia de la que estamos hablando. Pero era tal el riesgo de quiebra que lo pagó. Aprovecho también para daros un dato totalmente real, y es que el 85% de las empresas que son atacadas cierran. Con lo cual, estamos hablando de un riesgo que es más que real y del cual, si no nos concienciamos y no hacemos buenos planes, estaremos totalmente expuestos. Por otra parte, el phishing, como no podía ser de otra manera, subió un 75%. El phishing, para los que no conozcáis el término, no es nada más que una suplantación de identidad. Un correíto que nos mandan, que nosotros entendemos que es bueno porque nos habla de productos del COVID o de que va a haber una compensación económica para las empresas, no sé qué, no sé cuántos, por favor entre al formulario. Han aprovechado los ciberdelincuentes todo el caldo de cultivo de la desinformación que se estaba generando para infectar completamente la red y mandar un montón de correos a toda la gente para que la gente involuntariamente les diera las claves de acceso a cosas. Si este dato lo unimos al dato del teletrabajo que hemos comentado antes, es lo que ha facilitado muchísimo a los ciberdelincuentes hacer ese 160% de incremento en malware, etcétera, etcétera. Todo provocado por el COVID-19, ¿de acuerdo? Otro tema que va directo con el teletrabajo son los ataques de denegación de servicio, los ataques de DOS. Los ataques de denegación de servicio han subido un 300%. ¿Por qué? Porque ahora mismo los malos se aprovechan del teletrabajo y atacan a los ordenadores de la gente en casa. Con lo cual, atacando por ese camino, son capaces de paralizar servicios de la compañía, dejando inútil ese servicio durante horas. No solamente hemos aumentado en el número de ataques, sino en la permanencia del ataque. ¿De acuerdo?
Y entonces por eso he seleccionado estos tres. Resumiendo un poco, ha habido 908 brechas de seguridad, que es una barbaridad. Y en fin, esta es un poco la situación real de lo que ha provocado el COVID-19 acelerándonos en el teletrabajo y en la transformación digital. Esa premura en el tiempo y esa falta de previsión nos ha obligado a actuar de una forma no planificada o no concreta, con lo cual no hemos conseguido defendernos de los ciberataques. Bueno, entonces, digamos que esa es la parte del problema. A mí me gustaría más hablar de la parte de la solución. Lógicamente, todo esto que nos ha sucedido habría sido evitable y puede ser evitable en un futuro si de verdad empezamos a trabajar de la forma correcta. Uno de los puntos más importantes para poder defendernos es disponer de un servicio de monitorización que nos dé en todo momento información de qué está sucediendo en las redes, de si nos están intentando atacar o no, de tal forma que podamos anticiparnos a esos ataques que nos van a hacer los ciberdelincuentes. Para ello es necesario lo que estábamos hablando en la propuesta, un poco de lo que sería el CiberSOC de Anfaco y Sysmanagement, ¿vale? Que sería un SOC global, un SOC integrado, un SOC que daría cabida a todas las compañías, a todos los asociados de Anfaco Cecopesca, ¿de acuerdo? Lo que nos facilitaría, nos permitiría un montón de ventajas que veremos después. Pero la primera y clara es que podríamos empezar a implantar un sistema de verdad seguro para que las compañías de los asociados no fueran tan atacadas y, por otra parte, que cuando fueran atacadas sí que fuéramos capaces de poder responder y, en cualquier caso, recuperarnos si no fuéramos capaces de parar el ataque. ¿De acuerdo? Para ello, el SOC que estamos proponiendo habla de soluciones globales y habla de inteligencia artificial. Habla de soluciones globales porque este SOC está trabajando en 4 continentes. Ahora mismo estamos parando ataques en muchos países con diferentes categorías de negocios y todo esto está realimentando toda nuestra inteligencia artificial y todo nuestro know-how de por dónde están los malos intentando entrar. Estas ventajas solo son posibles con SOCs, SOC es un centro de operaciones de ciberseguridad para el que no conozca el término. ¿De acuerdo? En cualquier caso, el disponer de todo lo que está pasando en el mundo en todo momento, actualizarlo y monitorizarlo y poder anticiparlo en las compañías es lo que nos va a dar la seguridad de que en un porcentaje muy alto los ataques no se van a llegar a producir. Y esto es uno de los temas importantes de disponer de un CiberSOC. Por otra parte, y unido a la protección que ya se implantaría en cada una de las empresas, seríamos capaces de responder adecuadamente a esos ataques cuando fueran detectados y ya estuvieran afectando a nuestra actividad. Y por último, seríamos capaces de recuperarnos en el caso de que no pudiéramos vencer al malo en este caso. Lógicamente, desde el SOC te proteges contra toda clase de ataques, de fraude, de denegación de servicio, de malware, etcétera, etcétera. Y es uno de los puntos que consideramos desde Sysmanagement fundamental para que una empresa de hoy en día pueda trabajar de una forma segura. ¿De acuerdo? Si disponemos de un centro de operaciones perfectamente implantado y trabajando perfectamente relacionado con la compañía, cuando nos ocurra un ataque, lógicamente podremos responderlo. En caso contrario, no, y nos afectará como lo que hemos visto en la transparencia anterior. ¿Vale? Otro punto importante a unir a la parte de lo que es el CiberSOC es para nosotros el tema de que las compañías sean y puedan decir que son resilientes, es decir, que son capaces de aguantar los ataques, responderlos y levantarse. Y para esto hay que hablar de planes de continuidad de negocio, hay que hablar de planes de contingencia y relacionarlo muy bien con todo lo que hemos visto antes del SOC. Si la empresa sufre un ataque, debemos de saber qué tenemos que hacer en función del ataque que hayamos recibido. Y eso tiene que relacionarse con los planes de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio hasta el día de hoy, muchas compañías solamente metían escenarios de incendios o de riesgos de esa naturaleza, cuando uno de los riesgos más importantes a día de hoy a nivel mundial aceptado es la ciberseguridad, el riesgo de un ataque ciber. Hay que incorporar un escenario de riesgo de ataque ciber en este plan de continuidad de negocio de cada compañía, ¿de acuerdo? Y atarlo muy bien con la parte que hemos visto de detección y respuesta,
para que en el caso de que nos pasen cosas, estar preparados. En la pirámide simplemente hemos querido reflejar por los diferentes estados en los que podemos estar y lo que tenemos que hacer para culminar con éxito el ataque y demostrar que la empresa es resiliente y que puede recuperar su funcionamiento normal, su continuidad de negocio, poder dar servicio a los clientes aunque haya sido atacado. Bueno, finalmente, y por resumir un poco, digamos que de la unión de Anfaco, Cecopesca y CIS Management, para los asociados de Anfaco entendemos que le suponen un montón de ventajas. Aquí hemos colocado 5, pero hay más, ¿de acuerdo? Desde luego, como podéis ver, los servicios de CIS Management van totalmente pegados a lo que es puramente la ciberseguridad, pero con la unión de los servicios que ya la OTD de Anfaco presta en transformación digital, en TICs, en etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hace que la unión, la sinergia de un producto muy potente, ¿de acuerdo? Porque la integración de las dos partes lo que nos hace es terriblemente completos. Estamos hablando de ofertas combinadas de servicios de TIC, de servicios de transformación digital con la parte de ciber, que es súper interesante para las empresas porque son proyectos muy end-to-end que van a garantizar unos resultados estupendos. Vamos a disponer de los mejores partners en todas las áreas de trabajo, ya que estamos fusionando, aprovechando todos los partners que ya existen por la parte de la OTD, más todos los partners que aporta CIS Management. Por lo tanto, estamos haciendo un grupo de, por llamarlo un grupo de trabajo, donde van a salir muchísimas ideas y vamos a tener a los mejores apoyando todo este proyecto. Los costes, que es una de las cosas que siempre más nos suele preocupar, en este caso, lógicamente, si va a permitir establecer una economía de escala dentro de los diferentes niveles de los asociados. Es decir, un asociado de un tamaño muy grande lo hará de una manera o pagará unos costes de una manera, pero los asociados pequeños también se podrán beneficiar y entrar con ofertas económicas mucho más atractivas y que realmente ellos puedan abordar para montarse en este proyecto. ¿De acuerdo? Al ser un tema tan global, vamos a poder jugar con unos precios muy competitivos, muy por debajo de los precios que están ahora mismo comercializándose en el mercado. Los equipos, lógicamente, van a ser súper especializados y con mucha experiencia, ya que venimos de dos partes que tenemos gran especialización, cada una en la que nos corresponde por nuestra actividad normal. Y, por supuesto, una de las ventajas claras es un modelo centralizado. Es decir, si cualquiera de los asociados recibe un ataque, automáticamente el resto de los asociados ya va a estar prevenido, vamos a levantar todas las alertas necesarias y se hará un plan que protegerá a todos. Creo que la unión, en este caso, de todas las compañías asociadas a Anfaco le daría una potencia muy importante a el modelo y plan de seguridad de estas compañías. Creo que de esta unión realmente todo lo que sale es muy bueno y creo que sería muy interesante en reuniones posteriores a esta presentación tratar este tema un poco más en concreto y de forma, si queréis, o por grupos o individualizada, con los que tengáis interés en avanzar en ello. Pero entiendo que es una oportunidad, o así lo queremos nosotros crear, como una buena oportunidad para que dentro de este problema que tenemos dentro de la transformación digital, dentro de este problema que tenemos de teletrabajo, etcétera, etcétera, aprovechemos también para dar un empujón a la ciberseguridad y garantizarnos que ante todo lo que está viniendo y va a venir en este aspecto, estamos realmente protegidos. Y bueno, esto era un poco todo lo que os quería contar. Simplemente quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Y bueno, ahí queda la presentación. Carlos tiene todos nuestros datos a vuestra entera disposición para colaborar con vosotros en este proyecto tan atractivo que sería el CiberSOC de Anfaco Cecopesca.